que sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Bendito sea Dios. Dios es bueno, hermano, y nos ha dado el tiempo, la oportunidad en esta hora de poder estar acá reunidos un día más, una oportunidad más de acercarlos a Cristo. Bendito sea Dios. Poderoso Dios, excusamos a nuestros hermanos, no van a poder estar en esta hora. Nuestra hermana Consuelo, pues no va a estar, bendito sea Dios, en estos días. Bendito sea Dios, todos los hermanos, bendito sea Dios, no van a poder estar hoy. Bendito sea Dios, así que, poderoso Dios, Dios los bendiga donde quiera que se encuentre. Poderoso Dios, aquí estamos nosotros haciendo la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Así que siéntase gozoso, hermano, porque está donde, en la casa de Dios. Y es un día que Dios nos ha regalado, bendito sea Dios, y es por eso hay que estar contento. No sé qué lucha tuvo hoy o prueba, bendito sea el Señor, pero estamos acá en un lugar mejor, bendito sea Dios. Dios bendiga también la vida que se conectan vía internet, Dios las bendiga grandemente, que hay un pueblo que les saluda, bendito sea el Señor, grande en misericordia, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, porque Él es bueno. Bendito sea Dios, sé que bendice las vidas también, las vidas que se conectan. Son muchas las personas, hermanos, que se conectan a escuchar la palabra del Señor, así que no va a haber excusa en aquel día, bendito sea el Señor, porque dice la palabra que el Evangelio se llevará a todo rincón de la tierra, y yo sé que ha llegado a todo rincón de la tierra, bendito sea el Señor. Así es que Dios me lo bendiga una vez más, y el tiempo, bendito es de la palabra, bendito el estudio de la palabra, le voy a dejar con la vida con mi esposa, que ella es la que trae la palabra en esta hora. Dios me lo bendiga, y ella prosigue, bendito sea Dios. Aleluya, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. Y al nombre de Cristo. Y a su nombre. Gloria al Señor. Alabamos al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. ¿Cuántos creemos, hermano, que Dios es bueno con nosotros? Que Él tiene paciencia para con todos, dice su palabra, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Pero va a haber un día que la puerta se va a cerrar y ahí va a ser tarde para el que no quiso entrar. Bendito Dios, así vamos a ir a la palabra del Señor, poderoso Cristo. Estamos ya en Filipenses 3. Vamos a estudiar del 12 a terminar con la ayuda del Señor, de 12 al 21. Con el tema proseguir hacia la meta. Hay una meta que nosotros tenemos, hermanos, que tener en nuestra vida. Para todo cristiano tiene que tener una meta. Porque como dice Pablo, aquí nosotros no caminamos como al viento, que no vemos ni sabemos para dónde vamos. Nosotros aquí en este camino tenemos que saber para dónde nosotros vamos y quiénes somos en el Señor. Porque esto no es una broma, esto no es una metáfora, esto no es un juego, esto es serio, hermano. El Señor vendrá un día por su pueblo. El Señor va a venir, muchos dicen, Él tarda y la gente vive como le da la gana, pero va a haber un día que vamos a estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si no nos hemos preparado y nosotros no estamos firmes, ahí nos vamos a dar cuenta que era verdad lo que la palabra del Señor nos hablaba. Vamos ahí a agarrar un texto, vamos a ver ahí en el 3:14. Filipenses 3:14, dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo, a la presencia de su Espíritu Santo, el pueblo del Señor decimos, amén. Dice su palabra: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar. Presénteme delante del Señor para que el Señor sea hablando a nuestra vida. Padre y amado, adoramos tu nombre, Cordero de Dios, dándole gracias a Dios de poder por su misericordia. Gracias, Padre eterno, tu mano poderosa, Padre, la que guía. Padre, nuestro paso, aquí estamos, amado de mi alma. Una vez más, Padre, para exponer tu bendita palabra, rogándote, Padre eterno, que sea, Padre, tu presencia, atando, quebrantando,
quebrantando todo lo que se quiera oponer, Señor. Sea solamente la voz de tu Santo Espíritu, Padre, hablándonos, Señor, que sea tú, Padre, tomando mi mente, mis emociones, Padre, mis sentimientos, Padre, mis pensamientos, y que solamente sea tu bendita palabra, Padre, porque ella es la que trae vida, Padre, ella es la que redarguye, ella es la que restaura, es la que levanta, Padre. Es tu palabra como martillo, Señor, que quiebra la piedra. Es tu palabra, Padre, como espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, amado Dios. Háblanos, Cristo, de la gloria que sea, Padre, tu palabra cayendo a tierra fértil, Padre, dando al Señor el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre, te ruego en el nombre que sobre todo nombre, Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Salvador. Aleluya. Puede tomar asiento. Aleluya, y no deje de glorificar al Señor. Bendito Dios. La vida cristiana, hermano, como le decía, es una carrera. Es una carrera que nosotros tenemos, hermano, que perseverar. Es como aquel que empieza a estudiar y llega un momento que tiene que tomar una decisión. ¿Qué carrera yo voy a agarrar? ¿Qué es lo que quiero yo estudiar? Si él se queda a mitad del camino o no termina, de nada le sirvió los años que estuvo estudiando. Pero si él empieza y sigue y persevera, se va a graduar un día y luego va a seguir en el trabajo ya practicando lo que ha estudiado. Así es igualmente la vida del cristiano. La vida del cristiano, nosotros comenzamos, hermano, y nuestra meta es llegar hasta el final. No quedarnos a medio camino. Porque si caminamos 20, 30, 15, 10, 5 años y luego nos desviamos de nada, el tiempo se perdió. De nada sirvió. Es igualmente la vida del cristiano, es una carrera que hay que perseverar, hay que seguir luchando, porque nosotros, hermanos, no hemos sido llamados para quedarnos a mitad, para detenernos, no fuimos llamados para eso. Aquí nosotros no tenemos que vivir de experiencias pasadas, no que a muchos escucha uno, yo oraba, yo ayunaba, yo leía. No, hermano, aquí no es que yo, sino que este día yo voy caminando, yo estoy orando, yo voy caminando de la mano con el Señor, porque no es lo que hicimos ayer ya, eso pasó. Aquí es que ahora tenemos que hacer nueva comunión con Dios, nuevos votos con Dios, caminar en santidad, en obediencia con Dios. Cada día tiene que ser así. ¿Sabe por qué? Porque si usted se da cuenta, el enemigo está trabajando astutamente. Si nosotros no estamos, hermano, en el espíritu y tratando de escuchar la voz de Dios, el enemigo nos va a desviar y nosotros vamos a estar dentro de la iglesia, pero desviados. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha distracción. Hay mucha distracción y decimos que amamos a Dios. Pero amar a Dios, hermano, no es hacer lo que yo quiera. No es ahora hago, mañana no. Eso no es ser un cristiano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamos a Dios, nos negamos a nosotros mismos. Por eso Pablo habla ahora en esta carta a los filipenses. No que lo haya alcanzado ya. Nosotros hemos sabido cuál fue la vida de Pablo. Pablo estaba encarcelado. Pero el que estaba encarcelado, él no dijo, pues ya me quedé aquí me voy a morir, o cuando salgo de aquí no quiero saber nada de nadie ni del evangelio, porque Dios no me ha guardado y Dios me tiene aquí encerrado. No. Mire la manera que Pablo habla. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto. Porque aquí, ¿sabe cuándo es que vamos a ser perfectos nosotros? Cuando nos encontremos en las nubes con el Maestro. Ahí vamos a ser perfectos. Pero ahora vamos en un proceso.
en un lavamiento, en un limpiamiento. En eso cada día tenemos que procurar ir sacando lo que a Dios no le agrada, ir sacando lo que a Dios no le gusta. Lo que a mí me estorba para vivir en el Espíritu, tengo que irlo sacando. Pero para eso, ¿qué necesito yo? ¿Y usted? ¿Qué necesitamos? Una comunión cada día con Dios, porque esta carne, hermanos, se opone, pero el Espíritu está dispuesto. Entonces nosotros nos conviene estar cada día caminando de la mano del Señor. El llamado del Señor, hermano, es a seguir, avanzando hasta llegar a la meta que es Cristo. Cuando si ya que dichoso el que ya partió con el Señor, el que ya se murió, hermano. Dichoso ese que se fue con Cristo ya. Pero nosotros, mientras respiremos en esta tierra, tenemos una lucha, tenemos un enemigo, tenemos una batalla y tenemos que estar firmes para no ser engañados por el diablo. Porque a veces nos dejamos llevar por los sentimientos. Nosotros no vamos a poder luchar con el enemigo si estamos con sentimientos. Dios nos manda amar, pero Él nos enseña cómo amar. Nos enseña de la manera que dijo que el que no deja padre, madre, hermanos, tierra, mujer, marido, todo, no es digno de mí. ¿Será que lo voy a soltar? No, es que tenemos que saber amar. ¿En qué lugar está cada quien? ¿Por qué? Porque Él quiere que Él sea el primero en nuestra vida. Porque si nosotros tenemos a Cristo, tenemos a Dios primeramente en nuestra vida, vamos a poder ser padres, vamos a poder ser esposos, vamos a poder ser hermanos, vamos a poder llevar la palabra de Dios, porque el mismo Dios va a llenar de su amor nuestro corazón y va a haber misericordia para con el prójimo. No va a haber entrada para vanagloria, no va a haber entrada para egoísmo, no va a haber entrada para orgullo, no va a haber entrada para nada. ¿Por qué? Porque Dios es el primero en nuestra vida. Por eso el apóstol ahí dice, habla en esta carta y dice, no que lo haya ya logrado, dice ya, sino que ya, o que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Fui agarrado, fui llamado. ¿Para qué fuimos nosotros llamados? ¿Para qué Dios nos trajo a este camino? ¿Para qué Dios nos rescató? Nos sacó de hermano de allá, como decía alguien, del basurero, nos sacó de lo más vil y despreciable, los trajo acá. ¿Para qué? ¿Para que caminemos como nos da la gana? No, hermano, todos tenemos un propósito. A veces vemos nosotros la parábola de los talentos y la tomamos en poco. Un día vamos a estar delante de Dios, así como aquellos 3 hombres estuvieron delante de Dios. Un día vamos a estar usted y yo delante de Dios. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Qué le va a decir usted? Aquí vemos al apóstol, hermano, él escribe desde la prisión. Él no crea usted que estaba allá en un resort de vacaciones. Estaba en prisión. Pablo había fundado iglesia. Pablo había sufrido por causa del evangelio. Pablo había dejado todo por Cristo. Y a la final, ¿qué dijo? No que ya lo haya alcanzado ya. No que sea perfecto, porque cuando nosotros, hermanos, buscamos más y más de Dios, el yo se va muriendo en nosotros y nosotros nos damos cuenta de un momento que nosotros sin Dios no podemos caminar. ¿Por qué? Porque estamos tan cerca de Él, que es tan grande su santidad, que nosotros nos sentimos faltos. Por eso le digo, cuando usted ve altivez en una persona, arrogancia en una persona, esta anda lejos de Dios. Porque esos son, hermano, uno de los requisitos y de los frutos del Espíritu. Hay altivez, prepotencia, todo lo sabe, solo ellos pueden. No. Cuando una persona está cerca de Dios,
hay humildad. No humildad que uno sea tonto, no, hermano, porque eso es otro. A veces nosotros malinterpretamos las cosas. No, una cosa es ser bruto y otra cosa es ser, porque hay personas que son manipuladoras y quieren manipular a los demás, aprovecharse de los demás. Eso también es pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque habla de la justicia. Amor quiero, dijo el Señor, amor, misericordia. Si usted estudia esos dos puntos, amor, misericordia, ahí nos vamos a dar cuenta nosotros que ahí añade todo lo que es mansedumbre. Lo que es misericordia, hermano. Dios ha tenido de nosotros misericordia. ¿Y qué es lo que Él hace? Nos soporta, nos da otra oportunidad, quiere que nosotros cuando no podemos cambiar, venimos a Él y le decimos, Señor, mire, pequé otra vez, ayúdeme, en misericordia. Pero habemos cristianos, hermanos, que no toleramos ni una cosa, porque todo nos molesta. ¿Por qué? Porque estamos lejos de Dios. Esta enseñanza, hermano, nos recuerda que la vida cristiana exige perseverancia. No es que nosotros queramos, no es que exige perseverancia y crecimiento continuo, santidad, hermano, y una mirada fija solamente en Cristo. Si nosotros nos desviamos de Cristo, vamos a fracasar. Aquí no hay que poner la mirada en el hermano. Bendito Dios que haya un hermano, a quien nosotros imitar. Como dice Pablo también aquí en esta lectura. Bendito Dios. Pero si no, nuestra meta es Cristo. Dice la palabra del Señor ahí, mire, vamos a seguir leyendo. Dice aquí en el 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo. La palabra del Señor, ¿qué significa, hermano? Proseguir. Para usted es una palabra muy común. Proseguir, avanzar, continuar, perseguir algo continuamente. Perseguir con determinación. ¿Usted cree que esos abogados, usted cree, hermano, que esto de esta persona, le voy a poner un policía, un detective, una persona, hermano, un juez, todas estas personas que están en un puesto, ¿usted cree que ellos no se quemaron las pestañas estudiando? ¿Usted cree que ellos no se esforzaron? Se esforzaron. Por eso están ahí en ese lugar. Entonces, nosotros, hermanos, a veces queremos entrar al reino de los cielos, pero queremos entrar de cualquier manera. Ay, yo no quiero ahora esto. Ay, yo no tengo deseo de ir a la iglesia, yo mejor me quedo. No, yo mejor me voy ahora hay culto, pero ay, que vea cómo salen los hermanos. Hoy no tengo ganas. Nunca tenemos ganas, hermano. Mire, lo que es buscar a Dios, no es que vamos a tener ganas de buscarlo. Es que cuando no tenemos ganas de buscarlo, hay que buscarlo más. ¿Por qué? Porque esta carne se opone, el diablo se opone. Y si nosotros no nos esforzamos, vamos a perder la bendición. Porque el enemigo, hermano, no es que lo sepa todo, pero mira el movimiento. Cuando Dios va a traer bendición por algo que le estamos pidiendo, el diablo le dice, no vayas hoy al culto. El ángel vino y le trajo la bendición, pero como usted no vino, lo perdió. Y después estamos ahí, hermano, que mire que el Señor no me contesta, ya me cansé de orar y ya a lo mejor no voy a ir a la iglesia, porque el Señor no me contesta. El Señor contesta, hermano, o dice que sí o dice que no, pero contesta. Pero la cosa es, estamos perseverando. Ese es el problema.
que a veces no nos gusta perseverar. La madurez espiritual, hermano, comienza cuando nosotros reconocemos que aún necesitamos ser transformados. Por eso Pablo dice, no, dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Mire la humildad de Pablo. Un hombre, hermano, que tenía los 9 dones del Espíritu. Había sido íntegro en la ley con Cristo. Había perseverado, había luchado, se había negado a él mismo. Según los estudiosos dicen que Pablo estaba casado. La Biblia no lo dice. Pero los estudiosos dicen que Pablo estaba casado porque era uno de los requisitos cuando cumplían para que estuvieran en el Sanedrín, era uno de los requisitos que tuviera 30 años y que fuera casado. Ya era una persona mayor de edad y tenía que ser íntegra. Y ese era Pablo. Pero nunca vemos que Pablo mencionó aquí a la esposa. Acuérdese que Pablo fue cambiado y transformado porque Cristo se le apareció. Cristo tenía un plan con él. Y vemos a Pablo luchando, hermano, caminando como él dijo. ¿Acaso yo no tengo derecho de tomar una de mis hermanas? De esas, así como los demás apóstoles. Pero él sabía que él, hermano, tenía que vivir como Cristo caminó, porque él quería un día encontrarse con el Maestro. Vemos aquí, vamos a ir a ver ahí en Proverbios 4:18. Mire cómo dice ahí la palabra del Señor. Proverbios 18. Bendito Dios. 4:18 es de Proverbios. Aleluya. Te adoramos, Jesús. 4:18 dice ahí la palabra del Señor. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice, ¿cuál es la aurora? En la mañanita, cuando apenas el sol va saliendo. ¿Acaso se queda ahí? Va aclarando, va avanzando hasta que el día es perfecto. ¿Qué nos dice aquí la palabra a nosotros y nos hace entender a nosotros aquí el apóstol Pablo? Que nosotros, hermanos, no podemos estar estancados. Como cristianos, a veces a mí me gusta mucho pensar. A veces veo las plantas y digo, wow, ayer estaba de una manera y hoy cómo se le vio el crecimiento. Y a veces estoy en la casa y digo, todo la naturaleza se sujeta, solamente los cristianos es que no crecemos. ¿Por qué? Porque todo, hermano, se ha sujetado. Ve uno las plantas, no es natural. Los niños no es natural que se queden en el mismo tamaño, tienen que ir creciendo. Pero ¿por qué a veces no crecemos? Nos conformamos, nos acomodamos, no nos alimentamos espiritualmente. Porque cuando un cristiano no crece es porque no se alimenta espiritualmente. ¿Cuál es el alimento del cristiano espiritualmente, hermano? La oración, la palabra, el ayuno, la búsqueda, la santidad, obediencia a todo lo que Cristo nos manda hacer. Porque no es fácil, hermano. Todos aquí en este camino tienen que soltar. Así como Jesucristo, que fue el ejemplo, así como Abraham, con quien comenzó la gracia y Dios a tratar con la humanidad, dejó. Todos tenemos que dejar, porque venimos con hábitos, venimos con cosas, hermano, de nuestros padres, cómo nos crecieron, cómo nos han educado, pero hay cosas que nosotros tenemos que dejar. No podemos nosotros aferrarnos a algo que nos aleja de Dios. Si eso me estorba, hay que dejarlo, si queremos entrar al reino de los cielos. Nosotros vemos a Moisés. Hermano, Moisés fue un hombre que perseveró. Después de como de 120 años de edad, todavía él seguía, hermano, luchando, buscando de Dios.
obedeciendo a Dios. Porque nosotros vemos en Éxodo 33, 18, ahí le habla a él, le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Tenía esa comunión con Dios. Tenía esa relación con Dios. Pues todos los hombres que nosotros vemos por la palabra eran hombres y mujeres, hermanos, adoradores, oradores, hablaban con Dios. ¿Hablamos nosotros con Dios, hermano? Porque nosotros mientras más conocemos a Dios, más hambre tenemos de Él, hermano. Es algo tan bonito cuando uno aprende a tener esa comunión con Dios, que usted jamás, de los jamases, se va a ir a dormir sin orar. Porque no puede. No puede, hermano. A mí me ha tocado que estar en cama y aún ahí en mi cama oro. A veces me ha tocado que no puedo ni mover la boca, hermano. Y ahí en mi pensamiento oro. ¿Por qué? Porque uno sabe, hermano, que esté en las manos de Dios y separado de Dios o alejado de Dios, el diablo está afuera esperando. Un descuido y el enemigo está ahí al acecho. Pero ¿cuál es el problema de muchos, hermano? No hay perseverancia, no hay búsqueda, porque usted cuando comienza a buscar a Dios siente como que no está en ningún lado. Pero luego usted sigue. Usted lee la Biblia, usted se hinca a orar, usted no puede orar, se le acaban las palabras, usted póngase a cantar. Y va a llegar un momento que usted va a poder agarrar ese hilo de comunión con Dios. Y entre más ora, más va a querer orar. Si ora 10 minutos, luego va a poder orar 20, luego va a poder orar media hora, luego va a poder hincarse 1 hora, luego va a poder hincarse 3 horas orando, hermano. Y va a sentir como que no fue nada. Porque todo es sometimiento, perseverancia. Porque uno cuando está con el Señor, hermano, el tiempo se le va. Usted no tiene noción del tiempo cuando usted entra a la presencia de Dios. Porque la carne está sometida. Pero cuando nosotros no tenemos, hermano, esa comunión, no tenemos ese hábito de hablar con Dios, ¿qué es lo que se vuelve? Rutina, aburrimiento. Venimos, nos hincamos. A ratos oramos y a ratos hablamos y a ratos dormimos. ¿Y de qué decimos? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pasan 10 minutos. Gracias, Señor. ¿Usted cree que esa es oración, hermano? No. Porque está ahí está hincado, pero la mente está en otro lado. Los pensamientos están en otro lado. Nosotros vemos a Moisés, que ese hombre, hermano. Un árbol, hermano, deja de crecer únicamente cuando muere. Mientras está vivo, está dando fruto y está creciendo. Por eso le digo que a veces nosotros como cristianos es que no crecemos. Y Pablo le habla aquí a este pueblo y le dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Aquí no podemos nosotros vivir del pasado, hermano. Si a mí me dañaron ayer, si a mí me hicieron esto, si yo no. Aquí, hermano, no podemos vivir del pasado. Aquí el cristiano se sacude, se levanta y sigue buscando a Dios. Le hacen algo, ora que Dios bendiga aquellas vidas, aquellas almas y hay que seguir caminando. Porque en su corazón y en mi corazón no puede haber nada contra nadie. Dice que solamente verán a Dios los limpios de manos y puros de corazón. Limpios de manos y puros de corazón. El corazón solo usted y Dios saben cómo está. Solo Dios y yo sabemos cómo está. Porque si a veces, hermano, por muy desviados que andemos, hay una conciencia. Que esa conciencia nos acusa si estamos mal delante de Dios. Entonces, para avanzar debemos dejar atrás lo que nos detiene. ¿Qué nos está deteniendo? ¿Qué nos está deteniendo, hermano? Leímos ahí en el 13 donde Pablo dice, una cosa hago olvidando ciertamente.
¿Usted cree que Pablo olvidó hermano, las palizas que le daban? No las olvidó, porque a veces interpretamos las cosas mal. Porque la persona que no ha pasado procesos habla por su propio entendimiento. No es que se le va a olvidar, uno cuando se muere es que se le olvida todo. Si va al cielo, pero si va al infierno, clarito va a tener allá todo lo que le hicieron y lo que hicimos y lo que no hicimos. Sino que vamos a pensar diferente. Si antes pensábamos con dolor, con resentimiento, con odio, ahora no. Vamos a pensar natural. ¿Por qué? Porque no hay nada en el corazón. Eso no es olvidar, sino pensar diferente. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome adelante. Pablo habla, hermano, de no vivir preso, atado en el pasado. No está hablando Pablo de eso. Ya no más. ¿Usted cree que Pablo, hermano, con tanta persecución que Pablo tuvo, con tantas traiciones que Pablo tuvo, y mire lo que manera de hablar? Olvidando lo que queda atrás, porque eso se quedó atrás. Bendito Dios, hermano, cada día que va pasando, bendito Dios, ¿sabe por qué? Porque nos estamos acercando más a Cristo. Y esto es lo que Pablo estaba viendo, que a él ya le estaba llegando su hora. Muchas personas, hermanos, no avanzan por eso, porque viven atrapados por los fracasos, pecados que ya, hermano, deberían de ser perdonados ya. O sea, Dios los perdonó, porque es otra cosa. Hay cosas que Dios a nosotros nos perdona, pero nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos. Y a veces eso es una mentira del diablo. Bueno, siempre es una mentira del diablo. Mientras nosotros vengamos con un corazón contrito y humillado, Dios nos perdona. Y hay que seguir adelante. Porque a veces es tan grande las faltas. Ahí chequéame los muchachos, yo. Que no estén en el... A veces muchas personas, hermanos, están atrapados en las heridas. No, que me hicieron esto, que me hicieron lo otro. No avanzan. ¿Por qué? Porque eso es un estancamiento. Es un estancamiento. No puede avanzar alguien si tiene algo en el corazón. ¿Por qué? Porque el diablo cobra ventaja. Trayendo, no puede avanzar, no puede. ¿Por qué? Porque la mente, él viene, se hinca, lee la Biblia y mira lo que te hicieron. Y mira lo que te hicieron. ¿Y cómo vas a perdonarlo? No, mejor ya no sigas, porque ese es el trabajo del diablo. Acusarnos y engañarnos con el pensamiento para que nosotros no alcancemos a llegar donde Dios nos ha preparado y donde Él fue sacado. Orgullo. Todas esas cosas, hermano. Todas esas cosas estorban. El orgullo. O que no, yo fui buen cristiano, como le estaba diciendo anteriormente. Vivir de victorias pasadas. No. Dios hizo un milagro, me usó haciendo un milagro, gloria a Dios, pero aquí el día de mañana es el que viene. Aquí ya ahora ya va pasando. Mañana comienzo de nuevo otra vez. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, llama a caminar hacia adelante, avanzando. Mire, ahí vamos a ver en Isaías 43 lo que dice la palabra del Señor. Isaías 43, 18 y 19. Poderoso Dios dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrán a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Si nosotros leemos la palabra de Dios, hermano, Dios nos habla por medio de su bendita palabra. Dígame, si alguien está pasando un proceso duro, viene, habla del Espíritu, lo guía, lee la palabra del Señor y lee estos textos, ¿usted cree que no lo va a fortalecer? Pero todo, hermano, es, como le digo, perseverancia. Cada día perseverar, cada día avanzar.
No os acordéis de las cosas pasadas. Sean, hermanos, más si son malas. No. Aquí tenemos que avanzar. He aquí, yo hago cosas nuevas, dice el Señor. Porque Él es así. Nosotros vemos a Pedro. El Señor le advirtió a Pedro. Pedro se descuidó. El Señor le habló. Se descuidó, lo negó. ¿Pero qué hizo Pedro? Cuando fueron aquellas mujeres y le dijeron, el maestro ha resucitado, no está en la tumba. ¿Qué fue lo que Pedro hizo? ¿Se quedó sentado? No, hermano, Pedro no se le miraban los zapatos. Bueno, si eran kaites los dejó tirados. Porque en ese tiempo eran buenos para caminar sin zapatos. Salió corriendo a buscar al maestro. Se acordó de lo que le había hecho, que si el Señor estaba mal con él. Porque eso es lo que hace, hermano, el amor a Cristo. Cuando nosotros amamos a Dios, nosotros vamos y lloramos, y si cometemos una falta, vamos y le pedimos perdón, nos levantamos y ahí vamos y nos acercamos a Dios. Porque dígame, ¿a dónde nosotros nos vamos a acercar? Solamente a Dios, hermano. Acostumbrémonos. Yo le digo que a veces a veces me dicen a mí que es un mal hábito. Bueno, mi mamá me dice, de dormirme tarde. Usted sabe por qué yo me duermo tarde. Es raro el día que yo me duerma temprano, hermano. Porque en la noche es el momento más especial que yo tengo con el Señor. Cuando ya todos mis hijos están dormidos y ya no hay bulla. Y ahí llego y le digo, Señor, aquí estoy. Ahí yo puedo llorar delante de Él, le digo mis cosas. Le platico lo que hice en el día y por qué me siento mal. Dígame, ¿a dónde yo voy a ir? Hermano, más con este tiempo que nosotros vivimos, que entre cristianos y redes sociales no hay nada oculto. ¿Cómo usted va a ir? Si uno necesita a alguien, hermano, que sea más espiritual que uno, para que le pueda ayudar. Pero si todos andamos en el mismo sistema, unos muertos y otros medios moribundos. No, hermano. Necesitamos confiar en Dios y apegarnos a Él. Perseverancia, viendo la meta, viendo a Cristo. Porque, hermano, el ser humano es ser humano. Falla, tiene defectos, tiene dificultades. Por eso nosotros tenemos que mirar a Cristo. Si alguien se deja ayudar, pues hay que ayudarlo, pero si alguien va a ser de tropiezo, mire, hágase un ladito y siga avanzando, porque lo malo se pega. Lo malo se pega. Vino Jesús y restauró a Pedro. Cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. O sea que aquí iban a haber revueltos, hermano. Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dijo él ya al final? Tú lo sabes, Señor. Tú sabes todo. Porque él se sintió quebrado, hermano. Porque así uno, cuando el Señor llega y el Señor es algo, hermano, tan especial. Cuando Dios le habla a uno y uno ha cometido una falta y Él sabe que hay algo en el corazón o nos han hecho algo y hay algo en el corazón, un dolor. Había un dolor en Pedro por lo que él había hecho, porque él amaba al maestro. Pero había un dolor. Cuando lo confrontó el Señor, Pedro, ¿me amas? ¿Usted cree que Pedro no tiró sus lágrimas ahí de medio donde el Señor no lo viera? Porque él amaba a Dios. Pero él no entendía por qué le preguntaba cuántas veces. Era para que él sacara lo que había en su corazón. Y él entendiera, hermano, que aunque hagamos lo que hagamos, el Señor está ahí para perdonarnos. Que Él lo que quiere es que nosotros perseveremos. Que no nos quedemos ahí estancados. Nosotros vemos un corredor, hermano, en esos Juegos Olímpicos. ¿Usted cree que ese corredor va a ir corriendo y viendo a ver dónde viene el otro atrás? Ellos van enfocados en un mismo paso. En un mismo paso. Él no va enfocado del que viene atrás, a cuánta distancia viene. No.
la meta de él es llegar a la línea. Así nosotros tenemos que ser, hermano. Que nada nos desenfoque a nosotros del propósito de Dios. Pero para eso necesitamos estar agarrados de la mano de Dios. Tener una vida, hermano, de oración. Acostumbrémonos a orar, a hablar con Dios. Le digo, es difícil al principio. ¿Usted cree que yo no he pasado, hermano? Ya voy casi 20 años corriendo, 20 años ya. Corriendo este camino. ¿Y usted cree que a mí no se me dificulta? Muchas veces, a veces no puedo orar. Porque estamos en esta carne, pero es cuando no puedo orar, entonces me tiro al piso. Y le digo, Señor, ayúdame porque no tengo fuerzas. Esta carne me está ganando, Señor, ayúdame. O si el sueño a uno le va, hermano, hay que pararse, pero hay que buscar manera. ¿Por qué? Porque es una lucha continua, diaria. Mientras estemos en esta carne, vamos a tener esa lucha cada día. Desde que usted se levanta hasta que usted se va a dormir. Y aún a veces dormido, hermano. Los demonios no lo dejan quieto. Pero qué perseverancia viendo al Señor Jesucristo. Porque Él es nuestra meta. Mire lo que dice el 14. Bendito Dios. Vamos allá a Filipenses. Aleluya. Filipenses 3:14. Poderoso el Señor. Dice ahí, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta suya? En su vida espiritual. En su vida eterna. ¿Cuál es su meta en su vida eterna? Prosigo a la meta. La meta no tienen que ser las riquezas, hermano. Los reconocimientos. Todo va pasando. Si un día le dieron un reconocimiento, si un día Dios lo usó y dijeron que hermano, que como Dios lo usa, gloria a Dios y siga caminando. Porque esa es la vida de nosotros. Las posesiones son la meta, los títulos, nada de eso es malo. Porque tenemos que luchar y tenemos que procurar vivir una vida agradable a Dios. Haciéndolo uno, dijo el Señor, sin dejar de hacer lo otro. Los escribas y los fariseos pudieron diezmar el comino, diezmar la menta y también diezmar de todo. ¿Pero qué hicieron? No, ellos diezmaban de lo más poquito, donde no había mucha ganancia. De ahí diezmaban ellos. Por eso el Señor les dijo, bien pudieron hacerlo uno sin dejar hacer lo otro. ¿Por qué? Porque ellos eran hipócritas. Porque eso era su Dios. Eso era el Dios de ellos. El reconocimiento. Que los halagaran la gente. Que por sus vestidos tan deslumbrantes que andaban. Que porque conocían la ley. Que hacían, dice la palabra, largas oraciones para impresionar a los demás. Que decían, estamos ayunando y se ponían en las plazas con su cara jalada. Eso era lo que hacían ellos. Pero ¿qué los manda el Señor a nosotros? Perseverar imitando a Cristo, siguiendo los pasos del Maestro, en humildad, en obediencia, en perseverancia, que nada a nosotros nos desvíe. Por eso es importante leer la palabra de Dios, porque nosotros leyendo la palabra de Dios, hermano, el enemigo no nos va a engañar. La palabra de Dios es la luz, es la lámpara. Dígame, si usted va por un camino oscuro y lleva un foco o una linterna, ¿usted se va a caer o va a caer en un hoyo? ¿Se va a tropezar? No, porque la linterna lo va a ir alumbrando por donde va. Va a llegar. A eso es la palabra de Dios. Esa linterna. La verdadera meta, hermano, es parecernos más a Cristo. Esa es la meta de nosotros. Vaya, mire lo que dice ahí Romanos 8:29. Poderoso Dios.
Romanos 8, 29, dice la palabra del Señor. Porque los que antes, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A nosotros Dios nos llamó, a todos nos ha llamado. Dice que nos conoció, también dice que nos predestinó, nos hizo herederos con Él, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que sea, dice Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿cómo lo mira usted al Señor Jesús? Como nuestro hermano mayor. Y cuando alguien tiene un hermano mayor que es ejemplar, ¿qué hace? Se sujeta, va, lo respeta, obedece y quiere ser como su hermano. Por eso es importante, nosotros como padres y como hermanos, conociendo nosotros esta verdad, comportarnos como cristianos. Como cristianos. Porque nuestro Señor Jesucristo, Él se comportó obediente. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo? Que Él es nuestro hermano. A Él tenemos que mirar y a Él tenemos nosotros que obedecer. Pero ¿qué es lo que pasa ahora en este tiempo? Avergonzamos el evangelio, hermano. Avergonzamos el evangelio. Porque muchos dicen, para ser como ese cristiano, mejor estoy en el mundo. El evangelio sigue siendo el evangelio. Dios va a respaldar su palabra. Pero sabe del que hace, dice, pecar a uno de sus pequeños. Que es piedra de tropiezo. ¿Qué dice la Biblia para aquel que es piedra de tropiezo? Dice que se amarre una piedra en el cuello y se tire al fondo del mar. ¿Usted cree que se va a salir? Mejor le fuera a hacer eso que el día que se enfrente delante de aquel que todo lo tiene anotado, hermano. Por eso le digo, este camino no es un juego. Este camino es una realidad, hermano. Que un día vamos a estar delante de Dios. Porque todo lo que nosotros vemos se sujeta a alguien. Alguien tiene el control. Por eso sería bueno que Dios nos abriera los ojos espirituales. Yo le digo, hermano, que usted ahí va a clamar a Dios de verdad. Porque así como se mueven legiones de ángeles, se mueven legiones de demonios. Nosotros por la misericordia de Dios, hermano, es que caminamos con esa libertad, caminamos con esa seguridad, dormimos tranquilos porque los ángeles del Señor es que nos guardan, nos libran. Hebreos 12, 1 y 2. Mire cómo dice Hebreos 12, 1 y 2. Puesto los ojos en Jesús. Hebreos 12. Por tanto, dice en el 1 y en el 2. Por tanto, dice, nosotros también teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, así es, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, con paciencia, hermano. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús ya pagó el precio. Pero esta carrera, hermano, no es para correr. Dando paso, pero paso firme cada día, hermano. No corriendo, no, porque hay muchos que empiezan corriendo y ya se van a estrellar. No, aquí es paso a paso, sometiéndose a la palabra, estudiando la palabra, buscando los hermanos que son espirituales,
apegándose a las personas, a los hermanos que son espirituales, si queremos nosotros crecer. Porque eso tiene, hermano, mucha ventaja. Puesto los ojos en Jesucristo, el consumador, Él fue el que venció. Él fue el que abrió la puerta para que nosotros pudiéramos entrar. Él fue el que pagó el precio. Él fue el que viene delante del Padre intercediendo por toda la humanidad. Porque todavía intercede. ¿Usted cree que si el Señor Jesucristo no intercediera por la tierra, hermano, estuviera esta tierra todavía como está? Ay, hermano, ni los pelos hubieran quedado ya del ser humano. Pero Jesucristo está ahí, intercediendo. Y no vamos a tener excusa porque mire cómo dice ahí, por tanto nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. ¿Quiénes son esos testigos, hermano? ¿Usted cree que aquel día ya queremos nosotros llegar delante de Dios y le decimos, ay no padre, que mire que yo no pude? ¿Quiénes creen que van a estar ahí? Los que están adelante ya de nosotros. Ellos van a estar ahí. No va a haber excusa, hermano. Porque si ellos pudieron, nosotros podemos. No va a haber excusa. Despojándonos, dice, de todo peso y del pecado. Porque si algo, hermano, pesa en el ser humano es el pecado. Si hay pecado en nosotros, eso nos impide, eso nos agota, eso nos aleja de Dios. Por eso aquí el apóstol dice, despojándonos de todo peso del pecado que nos asedia, que nos acecha. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuántos años le faltarán a usted para llegar a la meta final? ¿Cuánto, hermano? Usted no crea que yo no pienso en eso. A mí por ejemplo me gusta estar sola, hermano, en silencio. Tengo tiempo para pensar y ando escuchando la palabra de Dios y estoy leyendo la Biblia y me siento un rato. Y a veces hasta el Kiko me quiere interrumpir. Pero le digo, quítese de aquí que estoy ocupada, estoy pensando. Y pienso eso. ¿Cuánto tiempo nos falta para llegar a la meta final? Pero cuando dejamos de mirar a Cristo, hermano, comenzamos a desviarnos del propósito. ¿Usted cree que el diablo, hermano, cuando nosotros vamos por el camino, usted cree que, yo le he preguntado varias veces si usted ha visto esa película del Peregrino? Esa película, hermano, tiene mucho significado. El peregrino cuando comenzó el camino llevaba una carga, hermano, que no podía caminar, pero llegó a un punto que la carga le fue quitada. ¿Pero usted cree que no tuvo luchas en el camino? El diablo se le aparecía por una mujer, el diablo se le aparecía por una oferta, el diablo se le aparecía por comida, el diablo mire, de muchas maneras se le aparecía para desviarlo. Porque ese es el trabajo del diablo. Poner trampas. ¿Y qué es lo que a veces nosotros hacemos? Por descuidados y confiados, caemos como le pasó a Eva. Eva estaba descuidada y estaba confiada. Porque con el diablo no se habla, hermano. Con ese no se habla. Si viene alguien a la vida suya y le empieza a hablar cosas negativas y que usted sabe y discierne que eso no es de parte de Dios, dígale, yo estoy ocupado. No tengo tiempo para escuchar lo que no me edifica. ¿Por qué? Porque el enemigo llega así. Ay, no, eso no es malo. No, eso no hace daño. Exagerados son otros hermanos. Extremistas son. Pregúntenme a mí los que me dijeron que extremistas, ¿dónde andan? Porque aquí, hermano, no es estar metido dentro de la iglesia. Aquí es tener una relación con Dios. Ahí es cuando yo escuché la voz de Dios. Cuando Dios me habló. No vivir del pasado. Ay, sí, cuando yo tenía 3 años de ser cristiano, Dios me habló. Pero ¿y por qué no le ha hablado ahora? ¿Por qué no le habló ayer? ¿Cuándo sintió su presencia? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Porque cada día, hermano, nosotros tenemos que sentir a Dios. Que nos redarguye cuando hacemos algo mal. Porque dice que Dios al hijo que ama lo reprende.
Ya si usted o yo no somos reprendidos por Dios y no sentimos nada, hagamos lo que hagamos, preocupémonos. ¿Seremos hijos todavía? Preguntémonos. Nosotros vemos ahí en la palabra de Dios en Hechos, hermano. Vemos la vida de Esteban, el primer mártir. ¿Qué fue lo que pasó con Esteban? Aún, hermano, aterrándolo a piedra, él miraba al Señor Jesucristo. Ahí vaya, mírelo en Hechos 7:55. Aún él aterrado, hermano. A él no le ponía cuidado si le dolían las pedradas o qué. Hechos 7. Lo leo, hermano, lo leemos para que nos conste de vista. Por si no lee la Biblia en su casa, por lo menos ya algo va a aprender. Hechos 7:55 y 56. 55 y 56. Mire lo que dice ahí. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Él no se enfocó ni se paniqueó como dicen muchos afuera. No, porque iba a morir. Porque cuando nosotros, hermanos, estamos apegados a Dios y tenemos esa seguridad de que si morimos vamos con Cristo, a uno no le interesa. Uno dice, de todas maneras, si me voy a morir voy a pasar a mejor vida. Voy a dejar de estar con este peso aquí, con esta carne. Mejor vida voy a tener con Cristo. Nosotros no podemos desenfocarnos. Este hombre no se desenfocó y él, hermano, yo pienso que quizás ya ni sentía el dolor de las piedras, porque él ya casi estaba viendo dónde iba a ir él a dar. Porque, hermano, igual un capitán de un barco, hermano, atraviesa la tormenta, ¿cómo? Siguiendo la brújula. Ahí se va guiando él. Nosotros espiritualmente, hermano, debemos ver a Cristo, porque si no nos vamos a perder. Y es lo que estamos viendo. Hay muchos cristianos que se están perdiendo. ¿Por qué? Esta es nuestra brújula, hermano. La palabra de Dios es nuestra brújula. Este es el mapa que nos va a llevar a nosotros al cielo. Pero si lo estudiamos mal o ponemos mala dirección, o agarramos lo que nos conviene y lo que no lo dejamos, o practicamos lo que nos conviene y lo que no nos conviene no lo practicamos, de nada sirve, porque nos vamos a perder entonces. Los maduros espiritualmente, hermano, tienen una misma manera de pensar. Vamos ahí a Filipenses 15:16, 3:15. Filipenses 3:15 y 16. Bendito el Señor. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Porque cuando estamos en el Espíritu, el mismo Espíritu nos va a guiar. No va a haber, hermano, contienda. No va a haber pleito. No que yo pienso así, no que yo pienso de esta manera, no que porque el hermano hace así, no que porque el pastor hace esto, no que porque el fulano hace. Discordia. ¿Por qué? Porque no estamos en el mismo espíritu. Pero si estamos todos en el mismo espíritu, vamos a caminar todos bien. Y eso mismo dice Pablo. ¿Por qué? Porque la madurez, hermano, no consiste solamente en conocer la Biblia. El diablo conoce la Biblia de pasta a pasta, se la conoce, ese como dicen, es ingrato, para no decirle otro nombre. Se la conoce de lado a lado. ¿Pero acaso que eso lo va a llevar al cielo? No. Entonces el conocer la Biblia a nosotros no nos sirve de nada si no la practicamos. Porque muchos usan la Biblia para contender. Consiste, hermano, en tener la mente de Cristo. ¿Y qué es tener la mente de Cristo? Es sustituir, hermano, los pensamientos de nosotros por los de Cristo. Ya no es mi mente, ya es la mente de Cristo en mi mente.
Ya no son nuestros pensamientos lo que yo quiera, no. Es lo que Cristo quiera. ¿Qué Dios quiere que haga? Aquí el ego, el éxito es si Dios quiere que me va a dar éxito. El ego ya tiene que estar muerto en nosotros. Ya la conveniencia, no que yo hago esto porque me conviene, lo voy a hacer, no. Aquí es que hay que hacerlo. ¿Qué dice Dios? ¿Acaso a Dios le convenía, a Cristo le convenía venir a la tierra, hermano? No, porque lo que nos convenía era a nosotros que Él viniera. Él vino, padeció por nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos amaba y sabía que era la única manera de que la humanidad fuera libertada por el yugo del diablo. Aquí a nosotros nos conviene tener discernimiento. Discernimiento espiritual, hermano. Eso es tan importante para un cristiano. No es claro, saber la Biblia, eso, vea, necesitamos estudiar la Biblia. Pero no solamente estudiarla, sino vivir la palabra de Dios. Y cuando nosotros estudiamos bastante la Biblia, hasta hablar aprendemos, hermano. Aprendemos a hablar como habla la palabra del Señor. La humildad, la obediencia, hermano. Esos son puntos que el que tiene la mente de Cristo, eso está primeramente en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No la mía, la voluntad de Dios. Como dijo el Señor en el Getsemaní. ¿Qué fue lo que dijo el Señor en el Getsemaní? Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero ¿cuál fue la oración que había hecho antes? Quita de mí esta copa. Porque es que esta carne es traicionera, hermano. Pero de ahí reaccionó y dijo, no, es que yo no vine a hacer la voluntad mía. El ego, eso tiene que morirse en un cristiano. No lo mismo. Mire Filipenses 2, 5, 8, ¿qué dice? Vaya ahí atrás. Ya eso lo estudiamos ya. Filipenses 2, 5 al 8, mire lo que dice ahí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló. ¿Cómo nos cuesta a nosotros, hermano? Sí. Nos dicen una cosita y dicen, no, sale el diablo. Nos dicen algo, nos miran mal y ya sacamos la escopeta, hermano. La que andamos en la boca. Pero ¿qué el Señor quiere, hermano? Dice ahí en Efesios, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto es renovar. ¿Qué es lo que hace usted cuando reinicia el teléfono? Cuando usted el teléfono, a veces usted está lento, el teléfono se le calienta. ¿Y qué es lo que hace usted? Lo voy a reiniciar este teléfono. A limpiarlo. Hay que limpiar, hay que reiniciar esta mente, hermano, para que sea como la mente de Cristo. Y meterle la palabra del Señor. Un vaso lleno, hermano. Llene un vaso de agua y lo llena, ya no le va a caber más porque está lleno. Si hay basura en nosotros, si hay pecado en nosotros, hermano, no va a caber ahí la presencia de Dios. Hay que despojarnos de todo para que quepa ahí la humildad, para que quepa ahí podamos humillarnos, para que siempre haya en nosotros presencia de Dios. Hay que vaciar lo que no le agrada a Dios, llenarlo de Él. Porque ese es el problema. A veces nosotros queremos sentir la presencia de Dios. A veces queremos que Dios haga algo en nosotros. Pero estamos como el mono. No soltó el banano, hermano, que lo atraparon. A veces estamos así nosotros. No queremos soltar el pecado. No queremos soltar lo que nos estorba. Pero queremos que Dios nos bendiga. No se puede. Porque es que hay que soltar lo que a Él le impide para que Él llegue y se manifieste. ¿Sabe por qué? Porque el que es atrevido y abusivo es el diablo. Ese uno le abre una puertecita y se mete, hermano, rompe y desbarata. Pero Dios no, Él toca.
Si nosotros le abrimos, entra. Pero si no le abrimos la puerta del corazón, Él no entra, porque Él es caballeroso. Entonces, si nosotros tenemos algo en el corazón o tenemos pecado oculto, no va a poder Él entrar. Y vamos a vivir cada día igual y cada día peor. ¿Por qué? Por el pecado oculto. Ser imitadores de Dios, de Cristo, hermano, necesitamos humildad, obediencia y abnegación, negarnos a nosotros mismos. Porque dígame, ¿no nos ha tocado a nosotros negarnos de muchas cosas? A veces uno quiere hacer cosas. Pero no, dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. A veces uno, hermano, no quisiera venir al culto y quisiera uno decir, no, voy a ir con mi familia por allá. Pero ¿me conviene en ese día? No, porque tiene culto. Entonces el día que no haya culto, pues ese día voy a sacar para ir. No me conviene, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que tenemos una cita con Dios. Debemos imitar ejemplos, hermano. Imitar ejemplos piadosos. ¿Quién es ejemplo? ¿Qué hacemos nosotros en nuestra casa? ¿Qué hacemos en nuestra casa? ¿Qué hacemos afuera? ¿Seremos nosotros, cómo le puedo decir? ¿Seremos nosotros personas que alguien nos pueda imitar? Porque nosotros, hermano, como le decía hace un ratito, es bonito uno acercarse a personas espirituales y tener cosas que aprender. Eso es, por eso Pablo, mire, dice aquí vamos a leer en el 17, mire lo que dice el 17, de Filipenses. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Para que Pablo dijera, sed imitadores de mí, es porque vivía, hermano. Y seamos, dice, y sean imitadores de las personas que se conducen según el ejemplo, el testimonio de Cristo. Porque por eso le digo que por los frutos se conoce el verdadero árbol. Si da buen fruto, pues quizás sea un buen cristiano. Ser imitadores de mí. Pablo no vemos que estaba exaltando cuando habla de esa manera. Porque una cosa es cuando a alguien se le sale el ego. Usted hasta le huele el azufre. Otra cosa, hermano, es cuando alguien habla con humildad. Y usted siente esa pasividad y usted dice, de verdad esta persona habla porque busca a Dios. Pero hay personas que quieren, hermano, ser como Cristo, pero andan en una vida desordenada. No podemos imitarlos. Aquí cuando Pablo, hermano, nos invita a mirar a personas o a mirarlo a Él, que lo imitemos a Él, es porque eran hombres que se habían guardado para Cristo, que podían ser, ellos eran seguidores de verdad, sufrieron como Cristo sufrió, perseveraron como Cristo perseveró, obedecieron y llegaron hasta la meta final, sufriendo como dijo el Señor, tomaron de la copa que Cristo les dio. Porque es bonito que Dios lo bendiga, que Dios le dé y que Dios vea, eso es bonito. Pero a ver, como le dijo a aquellos, queremos estar al lado tuyo, allá en el reino de los cielos. ¿Y qué les dijo él? ¿Están dispuestos a beber de la copa que yo voy a beber? Porque en la bonanza, hermano, en la abundancia, cuando todo está bien, es bonito servirle a Cristo. Pero cuando viene el día malo, ahí es donde se mira de verdad quién es y quién es imitación. Sed imitadores de mí, ahí en primera también de Corintios 11:1, ahí Pablo también lo habla y dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera de Corintios 11:1, ahí lo encuentra. Entonces nosotros nos damos cuenta, hermano, ¿quién aprendería más de Cristo observando la vida de Él? ¿Se ha preguntado? Por eso a veces nosotros nos enfocamos en personas que andan mal, pero no nos enfocamos en las personas que han caminado y siguen caminando, o en las personas que están, hermano, en la palabra de Dios. Imitadores. Pablo cuando dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, es porque él tenía la autoridad para decirlo. Y como dice él, tenía el currículum, hermano. Su vida de testimonio.
Todo lo que él había hecho, lo había hecho para Dios, agradando a Dios, dejando todo. ¿Quién entonces aprendería más de Cristo observando nuestra vida? ¿A quién tiene usted al lado? ¿Nuestros hijos, nuestra familia? ¿Será que ellos aprenden más de Cristo viéndonos cómo nosotros nos conducimos? ¿Los hermanos de la iglesia? Porque no crea, hermano, nos están mirando. Nos observan humanos y demonios, ángeles. Por eso muchos agarran el texto que leímos, que tenemos multitud de testigos, porque también hay quien nos esté viendo. Los de la casa, los de la iglesia, los de afuera, los demonios y los ángeles que están ahí. ¿Se da cuenta? Ahí aunque se embose en la cobija, hermano, y haga sus maldades. Aunque se meta al baño y haga sus maldades. Por muy oscuro que esté donde se meta y haga sus maldades. Ahí lo están mirando. Ahí me están mirando. Nosotros vemos a Timoteo. Cuando Pablo hablaba, hermano, él aprendió de Pablo, Timoteo. Y vemos ese varón como Dios lo levantó hasta hacerlo pastor. Y fue un pastor, hermano, que fue igual que Pablo, sufrió hasta la muerte también, por causa del evangelio. Por eso le digo, si nosotros imitamos a Cristo, vamos a poder llegar a la meta final. Primera de Juan 2:6, léalo ahí ya para terminar. Primera de Juan 2:6. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquí no es, hermano, que si nosotros hablamos bonito. No, aquí no nos vale eso. Aquí es que si nosotros permanecemos en Cristo. Si nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que andar como Cristo anduvo en la tierra. Porque cuando nosotros nos llaman cristianos es que somos seguidores de Cristo. Dice el 20 y el 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. No, hermano. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Es allá donde nosotros vamos a ir. No es aquí. Aquí vemos nosotros que hay dos caminos. Dos caminos. ¿Por cuál vamos? Aquí vemos a Pablo, hermano. ¿De qué manera estaría Pablo escribiendo y hablando? Porque él tenía esperanza que iba a salir, pero también sabía que ahí lo podían ejecutar también. Entonces, vemos aquí a Pablo hablando con esa paciencia, con esa esperanza, no con odio. ¿Por qué? Porque él sabía en quién había creído. Él sabía que si él moría iba con Cristo, si él vivía, vivía para Cristo, como él mismo lo expresa. Probablemente había dolor en su corazón, porque hermano, porque esta carne se duele. Esta carne no le gusta sufrir. Pero aquí describe quienes viven como enemigos de la cruz de Cristo. Aquí Pablo describe, hermano, que nosotros para entrar al reino de los cielos, mire como dice allá atrás en el 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Estoy en el 18, Filipenses 3:18, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición,
cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Porque así cuando alguien no es espiritual, piensa en lo terrenal. A veces yo, como le digo, yo pienso mucho. A veces yo medito y digo, a muchos cristianos les va a pasar, hermano, como la gallina. Que la gallina mira el águila que vuela y quiere volar, pero como está muy pesada, medio vuela y cae aplastada. A muchos cristianos les va a pasar lo mismo. Procuremos, hermano, ser águilas para poder volar el día que el Señor venga por su iglesia. ¿Por qué? Porque estas personas que Pablo describe ahí, porque dice, porque andan muchos de los cuales son, dice, os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen ser cristianos, pero viven para sus deseos. Aquí hay que negarse. A nosotros mismos hay que negarnos. Dice ayer mismo Pablo que su deseo es el vientre. Porque hay gente que vive, hermanos, solo para comer. No pueden ayunar. Porque si ayunan, sienten que se mueren. ¿Por qué? Porque usted sabe que hay un demonio de glotonería. Comen y no se miran que ya se están explotando. Pero siguen comiendo y ellos se miran natural. Porque es un demonio de glotonería. Algo que a mí se me quedó en mi cabeza, hermano, fue algo que estaba estudiando en la Biblia. Que dice que los cristianos tenemos que cuidarnos de 3 cosas. Y una de esas es la glotonería, la embriaguez y el afán de esta vida. Porque si nosotros nos descuidamos de esas cosas, vamos a perder el viaje con Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos atragantamos comiendo, dígame, ¿cuándo vamos a sacar un tiempo de ayuno? Si nos afanamos, hermano, en esta tierra, vamos a perder el propósito. Es como cuando la semilla cayó en el pedrero. Dice que vino el sol, se calentó y la quemó. Por el afán de esta vida. No podemos vivir, hermano, buscando los placeres antes que la obediencia a Cristo. Porque esta carne jamás le vamos a dar fin. Nunca le vamos a dar fin. La complace y la complace y va a llevarlo y va a llevarlo y va a llevarlo. Nunca se le da fin. Por eso el Señor dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne se opone. Fue la que se le opuso allá en el Getsemaní, cuando Él dijo, quita de mí esta copa. Imagínense usted si el Señor pasó ese momento, figúrese nosotros. ¿Qué será de nosotros, hermano? Por eso el Señor dice que de madrugada estaba allá buscando al Padre, orando, porque Él sabía, hermano. Gálatas 5:16, ¿qué dice? Ahí atrásito. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu es negarse a uno mismo, no satisfacer lo que la carne dice. Dijo el Señor, velá. Pero ¿qué a veces hacemos nosotros? Vivimos una vida, hermano, desordenada. Dormimos a cualquier tiempo. El tiempo de orar, estamos ahí, perezosos. ¿Por qué? Porque la carne se opone. Por eso es velá. El Señor dijo velad, ¿y qué dijo el diablo? No velen. No velaste. ¿Sabe cómo? ¿Usted sabe el nombre de las novelas? No velas. Dijo el Señor velá. A veces, ¿sabe que ahora, hermano, lo que estaba viendo algo? Que las novelas ya no son novelas, son series. Tenga cuidado con lo que mira. Sí, a veces nosotros nos pegamos a ver series. No crea que no casi caigo en ese gancho yo también. Si uno no se da cuenta, son novelas también. Porque mire, ahí se pega uno, ahí está, y sigue la serie, y sigue la serie.
No voy al culto porque es que tengo que ver la serie. Hay que tener cuidado, hermano. Porque ya no son novelas. Y por eso le digo, dijo el diablo, velen. Dijo Dios, velen. Y dijo el diablo, no velen. Vean novelas mejor. ¿Se da cuenta usted cómo es el diablo de mañoso? Nosotros vemos un ejemplo, Demas. Pablo habla de Demas, lo vimos la vez pasada. En 2 Timoteo 4:10 dice que Demas, dijo Pablo, abandonó el ministerio porque amó al mundo. Se descuidó. Porque el mundo, hermano, cuando una persona se vuelve al mundo es porque se descuidó. Pero ¿cómo vino el descuido? ¿Cómo vino el descuido? Es que el diablo no cree usted que va a tirarle de un baldazo todo. No, él le entra y quiere ser su amigo y quiere ser mi amigo. Y usa y se mete por medio de alguien. Vamos a orar. Ay, pero ¿para qué tanta idea a la iglesia? Mejor no, quedémonos aquí. Vamos a ayunar. Tanto ayunas, ahí te va a dar algo. No, no vamos, mira, te voy a llevar. El diablo metido ahí. Y a veces nosotros vamos, hermano, dándole cabida. Ay, que hoy no tengo deseo yo de buscar a Dios. Es hora de que tenemos que orar. Mire, ¿usted cree que es normal lo que estamos viendo, hermano? ¿Cuántos vienen a las oraciones? ¿Se ha observado usted eso? No vienen a la oración, pero el que no viene a la oración se para aquí enfrente. Hasta casi que parece querubín, que casi danza. Si alguien no viene a orar a la iglesia, ¿usted me va a decir que tiene una comunión con Dios allá en su casa? Esa es mentira, hermano. No. Pero agarramos el micrófono y nos parece que nos prendemos. Esa es hipocresía. Y si nosotros nos hacemos los tontos es porque queremos. Es porque queremos. Si alguien no viene a orar donde está el grupo de oración, ¿cuándo va a poder orar en la casa? No va a poder orar en la casa. Porque cuando uno tiene una intimidad, una oración con Dios allá, una búsqueda con Dios allá, usted va a tener el deseo de venir a la oración. Se puede perder cualquier culto por una u otra cosa, pero va a procurar el culto de oración. La vigilia. Porque sabe que viene a hablar con Dios. Pero a veces, como dicen otros, parecemos los chivos locos. No, hermano. A veces queremos engañar al ser humano, pero a Dios jamás lo vamos a engañar. Y yo le digo que Dios todavía habla. Dios todavía revela. Pero a veces Dios revela para que oremos. Para que Dios trate con las personas, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Aquí es, hermano, como el que va en el barco. Mira, le voy a poner un ejemplo, una ilustración. Dos barcos salen del, ¿cómo le llaman? Del puerto. Uno sigue la brújula o sigue el faro por donde va. Pero el otro se va siguiendo la corriente, por donde va la corriente. ¿Quién va a llegar bien? El que va por la brújula siguiendo el faro también, porque la luz va siguiendo, se va guiando conforme a la regla. Pero el que se va llevando por la corriente, y muchos cristianos van así, hermano. Van, le digo, porque estoy luchando por mi salvación. Muchos cristianos van siguiendo la corriente de este mundo. Ahí están en la iglesia, pero van con un pie allá y otro pie acá. A Dios no le podemos trabajar así. Aquí o somos del uno o somos del otro, pero no podemos ser de los dos. No podemos ser de los dos. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Y si nosotros queremos ir al reino de los cielos, tenemos que caminar como si ya estuviéramos allá. ¿Cómo? Obedeciendo, primer punto. Guardando los mandamientos. Luchando por nuestra salvación, viviendo en fe, en paz. Tantos requisitos, hermano. Pero ¿cuándo no se nos va a dificultar? Cuando tenemos una relación, una comunión con Dios, no se nos va a dificultar. Porque yo le digo que para mí el evangelio es un deleite.
A mí no me es aburrido. Nunca ha sido el evangelio aburrido para mí. Yo le voy a decir que nunca en mi cabeza, hermano, se me ha cruzado apartarme de Dios. Porque yo sé que vivir agarrado de la mano del diablo. Y que él paga mal al que bien le sirve. Dígame, esta vida que yo llevo en Cristo, ¿usted cree que yo la voy a tener allá en el mundo? Por eso yo no tengo deseo de nada de lo del mundo, hermano. No me atrae nada de lo del mundo. Hay gente que le envidian porque el otro mundano vive como vive. Yo envidio a una persona que de verdad, hermano, se guarda para Dios. No la envidio porque eso es un mal. La admiro. Le tengo admiración y respeto. Cuando alguien camina, hermano, en integridad. Que hasta el día de ahora, hermano, todavía no he encontrado a alguien que durante soy cristiana. Unos se arreglan unos días y luego se desvían. Y ahí van. Hasta ahora no he encontrado gente que esté cerca de mí. ¿Y usted cree que por eso yo me voy a desanimar y voy a decir, ay, no, que no hay nadie que le quiera servir a Dios? No, si nadie quiere, pues yo aquí estoy. Si nadie te quiere servir, Señor, aquí estoy yo. Porque el Señor no necesita multitud, hermano. Necesita corazones dispuestos. Entonces el que se aparta y se desvía, primeramente viene la cobardía. Porque el que no busca de Dios, hermano, se vuelve cobarde. Y usted puede goler esa cobardía. Y no hay cosa más fea que eso, hermano. Porque nosotros vemos el carácter de estos hombres de Dios, hermano. Ellos no le tenían miedo a que iban a morir. Por eso en la persecución, muchos se levantaron. Y entonces no les funcionó al diablo porque entre más se perseguían la iglesia, más se convertían. Entre más mataban, más se convertían. Metían al juego, metían a la hoguera a muchos cristianos y otro día se convertían el doble. Entonces dijeron, entonces vamos a hacer algo, vamos a meter al mundo dentro de la iglesia. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que funcionó hasta el día de ahora. No, eso no es nada. Vaya como va. Eso no es nada, es un diablo, hermano. Es un demonio. Filipenses, bueno, y sí vamos a terminar. Vamos a ir a Filipenses ahí para leer ya lo último. Poderoso Dios. Alabe al Señor porque está vivo el que murió y se levantó. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Mire nomás, hermano. ¿Usted cree que el diablo lo aborrece a usted de gusto? ¿Y a mí de gusto nos aborrece? Solo vea, él quiso ser como Dios. ¿Y a quién es que van a ser como Dios? Nos hicieron a imagen y semejanza de Dios. Es que mire que, ¿sabe que hay algo tan bonito que yo he ido aprendiendo, hermano? Que a veces nosotros como cristianos hablamos demasiado. Y eso es malo. Mire, Dios no habla. El diablo desobedeció, lo tiró. Y como Dios sabía que quería ser como él, dijo, pues voy a ser a alguien como yo. Hechos a imagen, a semejanza de Dios. Mire ahora, no solamente eso. Murió, resucitó por nosotros, vino y si nosotros pecamos, venimos arrepentidos y Él nos perdona. ¿Usted cree que el diablo tiene perdón? Ya está condenado. Solo está esperando ya su sentencia. Dice en el 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Así como Cristo se levantó de entre los muertos y en un cuerpo glorificado, así va a ser también con nosotros. Y vamos a ser igual que los ángeles, dice la Biblia. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todo está sujeto a Él. Todo se sujetó en el cielo,
en la tierra, Jehová reprenda al diablo. En el cielo, en la tierra, los que están debajo de la tierra. Todo se sujeta. Serafines, querubines, ángeles, arcángeles, demonios, principados, potestades, el mismo diablo. Todo se sujeta. La naturaleza se sujeta. Todo se sujeta a Cristo. Y nosotros vamos a ser transformados, porque a Él se le dio el poder y Él le place que todo el que sea obediente y pueda levantarse va a ser transformado en un mismo cuerpo. ¿Usted cree que es poquito lo que Dios a nosotros nos da? ¿Usted se da cuenta por qué la lucha que nosotros tenemos? Y sabe que benditas luchas, hermano. Benditas luchas. Porque si no fuera por esas luchas que nosotros tenemos, es que el ser humano no se puede acomodar. El ser humano no puede estar tranquilo porque se acomoda. Mire la gente. Los cristianos, mientras todo está bien, andan como les da la gana. Moviéndose como ¿cómo se llama? Las estaciones del tiempo. Un día están grises, otro día están verdes, otro día están muertos, otro día están verdecitos. Y otro día están frisados, congelados. ¿Entendió? Y nosotros no podemos movernos así. ¿Por qué? Como todo está bien. Pero que Dios nos toque algo, hermano, a ver. Por eso le digo, benditas luchas. Yo le digo al Señor, si te voy a servir y voy a acercarme más a ti por medio de pruebas y de luchas, pues siempre póngamelas en el camino. Porque yo le digo que no es que van a ir menguando, son peor en peor y en peor. Por eso nosotros tenemos que estar preparados. Que nada nos sorprenda. Que nada nos sorprenda, hermano. Por eso tenemos que entregarle a Dios todo. Todo tenemos que entregarle, no de boca, de verdad. Para que Él trabaje en nosotros y no haya obstáculo en nosotros. Y que se haga lo que Él quiera. Si entendemos ahora, lo entenderemos un día. Y si no lo entendemos, hermano, bendito Dios. Pero esa es la vida del cristiano. La meta es Cristo y es a Él a quien vamos a mirar. Porque yo digo, si el diablo me robó muchas cosas en esta tierra, hermano, algo que sí yo voy a luchar con la ayuda de Dios es entrar al reino celestial. Yo le digo, eso sí no me lo va a robar. Por eso tenemos que luchar nosotros. Porque un día se va a acabar todo. Dice que el cielo va a ser enrollado como un pergamino. Así, mire, como yo enrollo este papel. Así va a ser enrollado el cielo. ¿Usted cree que va a quedar bueno? Y la tierra dice que va a ser consumida. La tierra la van a hacer en 4 partes. Si quiere saber eso, lea Apocalipsis, que ahí lo va a encontrar. Póngase de pie, vamos a orar. Poderoso Dios, te damos gracias, bendito Rey, Dios Todopoderoso, por tu palabra, Señor Dios mío. Adoramos tu nombre, Cordero Celestial. Ayúdanos, Dios de poder, a ser, Señor, hacedores de tu bendita palabra, Padre mío. Guíanos.